Buenos días, mis hermanos. Hoy quiero hablarles sobre el pecado imperdonable. Está descrito en la Biblia de varias formas, pero hoy quiero tocar dos pasajes en el Nuevo Testamento, uno en Mateo y uno en Hebreo, donde hace referencia contra la blasfemia del Espíritu Santo y la apostasía. Y toma el texto, cuando uno lee esos fragmentos, los toma como un pecado el cual no posibilidad alguna de quien lo comete de volver pues de Cristo y recibir la santificación y la glorificación de parte de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo y la apostasía quizás se ven como pecados diferentes en el contexto que les quiero hablar, pero son el mismo pecado, porque el trasfondo, el fondo de eso es que son un pecado imperdonable. En el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Mateo capítulo 12, desde el 22 al 37, nos describe muy bien ese pecado imperdonable. Incluso, si usted se detiene en Mateo 12, 31, lo describe y dice que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Este pecado es imperdonable porque ellos estaban ahí en el contexto del judaísmo, de la ley, estaban viendo a Jesús hacer su obra, hacer la obra que Dios Padre le encargó aquí en la tierra. Lo veían hacer sus milagros, lo veían hacer obrar con misericordia, lo veían obrar con santidad, lo veían hacer su obra. Y esos judíos, endureciendo su corazón, negaron eso que fuera producto del control o de la unión o la armonía de Dios Trino en Jesucristo mismo. Es decir, el control del Espíritu Santo en Jesús, haciendo también copartícipe en esas obras que él hacía. ¿Qué hicieron ellos? Si ustedes leen el texto, van a encontrar que ellos lo que hicieron fue atribuirle eso a Satanás. Y dijeron que Jesús estaba actuando en comunión con Satanás para hacer eso. Y en complicidad con los demonios, un agravante aún mayor. Eso a Jesús y a la Trinidad sabemos muy bien que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, Él no tiene relación con el tentador. Y a Cristo mismo es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien está produciendo la energía correcta para obrar en Jesús en ese momento. Y ellos lo que hacen es decir que esa energía viene de Satanás. Entonces Jesús le atribuyó a ellos que estaban cometiendo un pecado imperdonable por el cual no tenían salvación ni en este siglo, ni en el venidero, ni en ninguno, y que iban a recibir un justo pago en el juicio. Si lo llevamos al contexto actual quizás de nosotros, de la iglesia, hay que tener mucho cuidado. Quizás yo, ustedes o algunas denominaciones como creyentes, estamos atribuyéndole a personas que están obrando conforme al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los mueve, le estamos atribuyendo esas obras a producto de su carne, o decimos que está obrando controlado por Satanás, o que está controlado por un demonio, o lo más amable, como dije anteriormente, que están controlados por su carne. Entonces no vemos a el Espíritu Santo detrás de la obra de ese creyente. Eso cuando se hace es un pecado imperdonable, sea quien lo haga, sea alguien que se denomine creyente y en realidad no lo es, o un impío que mire a un creyente actuando en la energía del Espíritu Santo y se la atribuye al Satanás o se la atribuye a un demonio o a una locura de la persona. Eso está dentro del contexto del pecado imperdonable y hay que tener mucho cuidado acerca de ese pecado. La apostasía, una categoría de pecado, pero en el contexto que lo vamos a trabajar hay muchos tipos de apostasía, de forma de apostatar en las escrituras, pero en el contexto que lo vamos a trabajar habla también de un pecado imperdonable. Lo vamos a encontrar en Hebreos 10 del 26 al 36. Ese fragmento, si uno lo analiza muy bien, encaja muy bien con lo que hicieron los judíos con Jesús en Mateo 2. En la cita específicamente de Hebreos 10:29, leemos, cuanto mayor castigo, o
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si miran, es el mismo contexto. Hay dos agravantes por el cual la persona comete un pecado imperdonable, como lo describen más los textos que siguen a ese versículo. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo la persona aquí? ¿Qué están haciendo quizás los creyentes o falsos creyentes? Están negando la obra de Cristo, la obra redentora, la santificación, la justificación, la propiciación, ¿verdad? La redimirnos con su sangre, pagar el precio ante Dios Padre, lo están negando. No le están dando el valor a esa obra que Cristo ha dado. Y no conforme con eso, se oponen a que esas obras que Él hizo, la hizo controlado por el Espíritu de gracia, por el Espíritu Santo. Se oponen a eso. Y es el mismo contexto de Mateo. En ese momento y quizás en la actualidad hay personas que hacen exactamente lo mismo. Hemos escuchado que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios en algunas teorías y denominaciones. Algunas personas dicen que Jesús fue un simple hombre carnal que sí vivió aquí en cierta época, en ciertos tiempos, pero que no es la deidad que profesamos. Algunos dicen que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Entonces, toda esa capacidad de obrar Él junto con Dios y junto con el Espíritu Santo, como uno solo, como una Trinidad que son uno solo, y negar ese hecho es un pecado imperdonable. Un pecado en el cual están sometidas algunas iglesias, algunas denominaciones, no está muy lejos de nosotros, ¿ya? No está muy lejos de, de la iglesia de nosotros y quizás dentro de algunos creyentes de nosotros donde minimizamos el carácter de Cristo obrando a través del Espíritu Santo. Profesamos muchas cosas, pero quizás silenciamos y no damos fe del carácter de Cristo que ha obrado a través del Espíritu. A mí particularmente me llama mucho la atención lo que describe este texto de Hebreo. Ese momento de la cruz en el cual Cristo paga el precio de la ira de Dios sobre nosotros. En ese momento Cristo recibe toda la ira de Dios sobre él por los pecados y el pecado imperdonable que cometemos nosotros. Es para llorar, quizás para reflexionar y para meditar un poco. Entonces, ese tipo de apostasía lo describen ahí como un pecado imperdonable. A manera de conclusión, yo sí quiero dejar dos aspectos claros. El primero, que este pecado imperdonable, que se describe de una o de otra forma en la Escritura, no es una cosa que uno hace porque no tiene conocimiento bíblico o porque no conoce de Dios o de Cristo, no. Eso lo decide la persona hacer y lo hace y lo disfruta haciéndolo. Disfruta negando la obra del Espíritu Santo en el creyente, en Cristo, en su obra, en Dios y como una Trinidad. Niegan el efecto de eso y por eso viven controlados más por su carne que por el mismo Espíritu de gracia, el mismo Espíritu Santo. Y otra cosa es que, a manera de conclusión, si estamos en eso, si usted ve que es recurrente en usted no reconocer eso, como debe reconocerlo y vivirlo, o sabe de alguien que anda en eso y está entrampado en minimizar el efecto del Espíritu Santo en la obra redentora de Jesucristo, pues lo mejor es que arregle su situación con ese Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el gran yo soy, el principio y el fin, porque para concluir, como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios. Eso quería compartir. Gracias